Santo, 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 La autoridad del Nuevo Testamento, o sea, que sí, que no. El credo, ¿qué vamos a creer? La Pascua era un gran problema, hermanos. La Pascua era un gran problema. Hoy en día hay denominaciones que celebran la Pascua una vez al año. ¿Estamos de acuerdo? Y la cena del Señor la aplican y dicen, una vez al año lo vamos a hacer. Hay otros que dicen, cada 3 meses, cuando diga yo que me siento bien, ese día lo hacemos. O sea, esta idea, se ríen porque es la verdad. ¿De dónde está dónde está el apoyo de la verdad para practicar esto? Es lo que tú tienes que preguntarte. ¿De dónde se lo sacaron? Que hoy es el día del pastor. ¿Cómo que el día del pastor? ¿Y qué quiere decir eso? Que le van a dar un billete al pastor, ¿o no? Sí. Entonces digo yo, oye, pues nunca hay día de predicador, como que me está gustando la idea. O sea, todo esto es un beneficio personal, un interés personal. Empezaron a hacerse preguntas como por ejemplo de los pecados mortales, o sea, ¿qué pecado, un pecado es más grande que el otro y cuáles son? Todo esto se desarrolla dentro de este segundo siglo. Son cosas, todavía no existe la Iglesia Católica Romana, Todavía esto se está desarrollando, se empieza a juntar y un grupo de iglesias creen esto y otros y empieza a haber un problema, empieza a haber una gran confusión. ¿Quiere decir eso que desapareció la iglesia en ese momento? Miren, en Apocalipsis capítulo 3, yo te voy a explicar un concepto bíblico, o un concepto de la Biblia, de parte de Dios. En Apocalipsis capítulo 3, y esto ojalá te lo quedes en el corazón, especialmente para la gente que me ve por internet, porque a veces la gente se agüita mucho. Uno a veces tiene malas rachas en la vida espiritual y estás bien agüitado. Ya me quiero ir de la iglesia, ya no aguanto, ya estoy cansado de la iglesia. Si quieren ir, espérate, no te vayas, tranquilo. No, ya me voy. Pero porque es que esos hermanos y eso, ya me voy. Escucha lo que te voy a decir, ¿ok? Apocalipsis 3, versículo 1, vemos la iglesia de Cristo en Sardis. Sardis. A ver, díganme ¿qué se encuentra en Sardis por primera vez en todo el mundo? A ver, una moneda de dinero, ¿qué se encuentra por primera vez en Sardis? Una moneda de dinero, ¿qué se encuentra por primera vez en Sardis? ¿No me entendieron, ¿eh? En Sardis se encuentra la primera moneda, mano. No me entendieron. Les estoy diciendo que se encuentra una moneda y dos. ¿Qué se encuentra? ¡Qué bárbaros! ¡Qué bárbaros! Ok. En Sardis es una iglesia de Cristo. Ahora dice: escríbale el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, de que vives pero estás muerto, de que tienes nombre de que vives pero estás muerto. Versículo 4: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Ahora, ¿verdad que en una iglesia puede haber miembros de la iglesia que ya se hayan apartado de la verdad? No quiere decir que toda la iglesia ya se apartó de la verdad. Quiere decir que el apartarse de la verdad es una decisión individual. Porque en Sardis había muchos que tenían nombre de que estaban vivos pero estaban muertos. Y luego dice ahí: pero tienes unas pocas personas. Ahora, yo he estado en Sardis, el lugar donde se lee la carta.
es un edificio grandote, hermanos. Grandote. No creas que eran como 20 miembros. Era un... Ahora, ¿cómo sabemos que era una iglesia grande? Por el tamaño del edificio. Ahí te das cuenta cuántos miembros eran. Aproximadamente 400, 500 más o menos. Entonces, unas pocas personas sería ¿qué? 10, 15. Estudias esta expresión, pocas personas. ¿A qué hace referencia? ¿A cuántos eran? Pues posiblemente decenas, no cientos, decenas. Entonces eran tal vez lo más 90 personas, pero que no habían ¿qué? Entonces tú como miembro de la iglesia, como miembro de la asamblea, de la congregación, tú vas a decidir si te apartas o no. Si a ti te interesa no apartarte, tú vas a ¿qué? A revisar, a estudiar, como los de Berea, que eran más nobles, que iban a ver si lo que decía Pablo era cierto. ¿Me entiendes? Cuando tú escribes un libro, tienes que poner la fuente. ¿Dónde sacaste esto? Son las fuentes. Cuando tú dices algo, tienes que decir dónde lo saqué. Entonces, estos problemas que tenían ya eran parte de la realidad de la iglesia primitiva. Pero que toda una iglesia esté mal, no siempre es así. Si es de Cristo. Puede ser que haya 3 que todavía dicen, no, aquí hacen esto, pero yo no, porque yo no, así no dice Dios. Y aquí miras este ejemplo de la iglesia en Sardis. Ahora, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué otra cosa va a suceder, hermanos? Ahora, ¿cómo sabemos que los 27 libros que tenemos es el canon? ¿Cómo sabemos? ¿Listos? En el año 150 más o menos, se encuentra una copia del Nuevo Testamento en lo que se conoce como Oxyrhynchus. Tú dices, ¿y eso qué es, hermano? Espérate, todavía no acabo. Oxyrhynchus está en Egipto. En este lugar encontraron una copia del Nuevo Testamento igualito al tuyo y al mío. ¿Me están siguiendo? Tú dices, pero a ver, espérame tantito más, regrésate un poquito. Ya acá se están peleando todos. Que el agua bendita, que el arzobispo. Ya está una pelea todos, que la de Tomás, que la de María, que el Apocalipsis de Pedro, porque salieron un montón, hermanos. De pronto salieron muchos, se vendían así. Entonces, ¿cómo yo sé que esto es lo que es correcto? Primero, porque se encuentran copias del año 70-80 de los 27, no en su totalidad, porque algunos se escriben después, pero de los que parte de los 27, en el año 100, 110, 120, 130 se siguen encontrando copias que las iglesias era lo que guardaban. Pero esta que se acaba de encontrar apenas en el año 150 se encuentra en este lugar, Oxyrhynchus, una copia del Nuevo Testamento como la tuya y como la mía. Ahora, ¿quién llevó el evangelio a Egipto? Marcos. Pero la Biblia no lo dice. Aquí es donde podemos explicar hace rato lo que decía. Pero Marcos lleva el evangelio a Egipto. Y cuando hay persecuciones romanas de cristianos, porque la pregunta es, ¿eran miembros de la iglesia de Cristo los que fueron bautizados por Marcos? A ver, ahí va. Vamos a decidir. Ya el hermano me está confundiendo. Marcos fue el que escribió ¿qué? El evangelio. ¿Están de acuerdo? Si Marcos va a predicar a Egipto y Marcos bautiza gente, ¿eran miembros de la iglesia de Cristo? Sí. Hay una continuación. Jesús, Marcos y todos los que bautizó. ¿Cómo se llamaban? ¿Quién sabe? Ahora, ¿cómo sabemos que la iglesia, esto está pasando en Egipto, cuando está haciendo un desastre, que el arzobispo y que el agua bendita, todo esto está pasando en la parte de Turquía, en la parte de Grecia, en la parte de Roma, todo está sucediendo de acá arriba. En Egipto la iglesia sigue avanzando. ¿Todos me están siguiendo? Ahora, cuando hay persecución en el año 90, 60, 120, 140, 150, cuando hay persecución de los cristianos egipcios, de la iglesia de Cristo, ¿qué es lo que hacen ellos? Ellos
se van a ocultar. ¿A dónde dices? A los templos egipcios, que ya eran ya ruinas para ese momento. Algunas no, porque eran parte del Ptolomeo. Y hay evidencias de escritos, de versículos del Nuevo Testamento en las ruinas, en las tumbas de los faraones. Ahora, pero hermano, ¿cómo sabemos que no vino apenas un muchacho y que la escribió? Porque la epigrafía nos dice, porque el estudio de carbono nos sitúa cuándo fueron, qué es lo que hacen. En todos los países hay una regla, bueno, menos en ciertos, pero en la mayoría. Yo voy a hacer una casa aquí en Gosborn, me compro un terreno aquí en Gosborn, me empiezo a excavar y de pronto encuentro algo. Ah, espérame, esto es algo que ya estaba aquí. No le sigo. Por ley tienes que detenerte y tienes que avisarle aquí. ¿Saben qué? Me encontré una piedra. ¿Cómo? Lo que pasó en Guatemala, cerca de Huehuetenango, porque tengo que hablar porque son guatemaltecos. ¿Está hablando serio? No todos, pero la mayoría. Encontraron allá en Huehuetenango, un señor compró un terreno, empezó a escarbar, pum, que contra que un hueso. No, pues él siguió, que era de un mamut. Espérate, son huesos de mamut, se detiene toda la obra, ¿cierto o no? Yo lo he visto los huesos, yo fui ahí a Huehuetenango. Entonces se empiezan a hacer hoyos y se deduce, es que estos son mamuts, aquí no me vas a construir ya, es regla. Cuando en Egipto se excava, se encuentra algo, aquí no lo puedes tocar. ¿Y qué es lo que hacen? Es que literalmente lo cierras. Lo cierras. Es lo que haces, lo cierras. ¿Y cómo lo cierras? Le pones vidrio, lo tapas. Entonces, todos estos escritos, rastros de la iglesia primitiva. Y cerca de ahí se encontraron la copia del Nuevo Testamento. ¿Ah? Hermano, ¿en qué versículo está? Que no está en versículo, te estoy diciendo que esta es la... Ok. Siglo II, levántame aquí, me está siguiendo. Para este tiempo ya hay muchas que se están moviendo, se están apostatando, es parte de lo que sigue. Ok. Listos. Yo creo que esto se explicó el hermano, pero lo tengo que tocar porque es importante, ok. Siglo III, Constantino, que es el emperador, dice que él tiene una visión de la cruz. ¿Sí se la vieron esta, verdad? ¿Sí la vieron o no la vieron? ¿Sí se acuerdan? Él tiene una visión de la cruz y dice, ok, tengo la visión de la cruz. ¿Y qué es lo que hace? Él cree que si gana la guerra es porque Cristo quería y él se va a convertir. Escucha, les voy a decir y les va a causar conmoción, ok. La cruz nunca fue un símbolo de la iglesia primitiva. Lo voy a repetir. Te voy a dar un ejemplo, les va a causar, les va a chocar, ok, pero no se choquen, tranquilos, no se sientan mal. Vamos a decir que, a ver, es tu papá, ¿verdad que sí? ¿Cómo sabes? Porque él te dijo. ¿Verdad que sí? No, porque te parece a él también. Va. Voy a ponerle mucha drama, pero tú no te asustes, ¿ok? Vamos a decir que viene uno de Chicago, que y lo empieza a cuchillar con un cuchillo. Estás tranquilo, no te asustes. Lo mato a tu papá y lo dejo muerto. ¿Te colgarías ese cuchillo en el cuello? ¿Por qué no? No vas a morir, pero la cruz nunca fue un símbolo cristiano hasta la visión de Constantino. Es más, la cruz es un símbolo pagano. Ahí está. Va a decir la hermana, no, ya no quiero. Espérense, las preguntas van aquí, no se adelanten, acá van las preguntas. ¿Por qué la cruz realmente fue un símbolo egipcio que antes fue un símbolo sirio que antes fue un símbolo babilónico? Ahí está. Entonces,
no vas a encontrar del año 30 al año 325 ninguna iglesia de Cristo con un símbolo de la cruz. Pero cuando entra Constantino, tiene esta visión de la cruz. ¿Y qué es lo que hace? Él dice, si gano, me hago yo. Y ganado. Y no solamente él se hace cristiano, según él, hace que el cristianismo sea la religión del imperio. Pero no, ¿por qué lo hace? Lo hace porque ya el imperio se le estaba cayendo. Ya no era imperio. Él vio en el cristianismo una estrategia para levantar otra vez el imperio. Se le estaba cayendo de las manos. El imperio ya no era imperio con Constantino. Y utilizó esto, la religión, para volverlo a estar. Porque antes de Constantino, desde el año 100, 200 y empezando el 300, hubo persecuciones a la iglesia primitiva. Dices, ¿dónde? Ahí les va. Tú te vas a la isla de Malta. Dices, ¿eso dónde está? En medio del Mediterráneo. ¿Dónde está eso? Entre Europa y África. Tú te agarras un avión de Estambul o de España o de Roma y llegas ahí, una isla pequeña. Ahí estuvo Pablo. ¿Estuvo Pablo o no estuvo Pablo? Estuvo Pablo, porque es el barco y salió y naufragó y la víbora le mordió. ¿Se acuerdan ustedes de la historia? Bonita la isla de Malta, preciosa, lo mejor. Si tienes dinero y papeles, porque si no, no te quedas allá. Entonces, tú llegas allá en la isla de Malta y tú te bajas. Y en la parte de la montaña de arriba se encuentran lo que se conocen como catacumbas. Catacumbas, okay. Túneles donde enterraban a los muertos. Pero encuentras también lo que se llama cripta. Cripta. Levanta la mano, ¿quién nunca ha escuchado esta palabra? Y por eso tenemos esta clase, historia de la iglesia. Cripta son los lugares de reunión de la iglesia primitiva durante el tiempo de la persecución. Ahora, en esas criptas, ¿qué encuentras? Frescos. ¿Saben qué es un fresco, va? Pinturas, versos, símbolos, dibujos que muestran cómo adoraba la iglesia primitiva. ¿Cuándo la situamos? Año 60, 70, 80, 90 y 100 después de Cristo. Que cuando Pablo se va de ahí, dejó la iglesia ¿de quién? De Cristo. Que cuando la iglesia de Cristo es perseguida, se ocultan las catacumbas y tienen los frescos, los mosaicos. Yo los he visto, pero eso no importa. Lo que importa es que cuando se hace el estudio, el arqueólogo que no cree en la Biblia, tiene que situarlo a un año. Y lo sitúa a 20, 30, 40 años después del apóstol Pablo. ¿Es la iglesia de Cristo? Sí, totalmente. ¿Todos me están siguiendo? Ok. Cuando viene entonces Constantino en el año 325, la iglesia continúa. El problema existe. La iglesia de Cristo siempre ha sido muy débil en cuanto al poder económico y social. Voy a repetir esto que es importante. La iglesia de Cristo siempre ha sido muy pobre en cuanto al poder económico y social. O sea, no hemos tenido ¿qué? Billuyo, dice en México, dinero. Es que no. ¿Y quién escribe la historia? Es más, cuando la Biblia dice que los de Berea eran más nobles, la palabra nobles no es que eran de mejor carácter. No, eso no tiene que ver. Nobles no es una cualidad de carácter. Nobles habla de dinero. Ellos tenían más dinero. ¿Todos me están siguiendo? Entonces, como tenían más dinero, tenían copias del Antiguo Testamento en sus casas. Porque no cualquiera tenía una copia del Antiguo Testamento. Eso necesitabas ¿qué? Y podían revisar. Entonces, durante todos estos años, la iglesia es pequeña. Los restos que se van encontrando son arqueológicos de la iglesia, como en Malta. Pero cuando Constantino se convierte, ocurre algo que es increíble. En el año 324 hace la religión oficial de todo el imperio y dice, todo el imperio va a tener que ser ¿qué?
cristiano. ¿Ok? Y establece esta idea. Así como la Iglesia Católica o el imperio está, un emperador, gobernantes, procuradores, ¿sí me entiendes? Así hacen la Iglesia del imperio. Se le llama católica porque católica significa universal. Y dicen, somos la Iglesia universal. Pero les voy a hacer una pregunta. ¿Esta fue la primera apostasía? No. Es más, esta no, ni apostasía era. ¿En qué sentido digo que no era apostasía? Esta no salió ni de la Iglesia de Cristo. Esta no salió de la Iglesia de Cristo. Esta era una estrategia del emperador, y él, antes de ello ya había marcionistas, ya había todo este tipo de apóstatas. La Iglesia no ha muerto, la Iglesia sigue. La Iglesia de Cristo no veía a los marcionistas, no veía a los gnósticos como miembros de la Iglesia. No murió. Cuando ven la Iglesia de Cristo, cuando ve el Imperio Romano lo que está haciendo, ellos siguen con su seguir. ¿Me entienden? Nada más que ahora el emperador ha hecho de esto. Y como es el emperador, se va a poder escribir mucho de esto. Ahora, la madre de Constantino, que era una creyente, porque siempre se mete la mujer, Siempre la mujer era esta. Y la madre de Constantino, que era mujer, le dice a Constantino, mira, dame chance, mijo. Bueno, no le dice así en español, pero me entienden. Le dice en latín, para que me diga, dame chance, mijo. Dice, voy a ir a la tierra prometida porque quiero ir a todos los lugares bíblicos. Quiero ir a ver dónde nació Jesús. Y se va. ¿Y qué pasa? Llega ya a Jerusalén y dice, a ver, ¿aquí qué? No, pues que aquí murió Jesús. ¿Cómo sabemos? Porque aquí hay un templo pagano, templo de los griegos, y solamente se pone sobre un lugar que se considera sagrado, y porque todavía hay seguidores que vienen aquí, lo compro. Y agarra y dice, y este es mío, y compró el lugar del Santo Sepulcro. Y acá que Belén nació Jesús, aquí también lo compro. Y empezaron a apropiarse de todos los lugares bíblicos. Por eso encuentras parroquias grandísimas en todos los lugares bíblicos, porque la mamá de ¿y qué fue lo que le colocaban? La victoria de su hijo. ¿Todos me están siguiendo? Ahí está. Entonces la Iglesia Católica es lo que hace. Ahora, pues como es la madre de Constantino, pues ya se la saben. Mamá, pues tiene mamá y el hijo, y mamá y hijo. Cuando se convierte el Imperio griego al cristianismo, que no es cristianismo, ya me está entendiendo, no es de la Biblia, no es bíblico. Cuando se convierten realmente, ¿qué es lo que hacen? Adoptan prácticas greco-romanas. A ver, ¿alguien aquí de Oaxaca? ¿De Chiapas? Ahí va, vamos a Chiapas, ok. Entre Oaxaca y Chiapas. Allá cuando tú vas a un pueblo mágico, allá tienen sus fiestas del pueblo, que del santo quién sabe quién, vamos que sí. Esas fiestas no son de los santos. Esas fiestas, muchas de ellas son mayas, aztecas. ¿O no es cierto? Pero si yo llego y voy aquí a hacer la Santa Inquisición con estos pobres indígenas, ¿cómo le voy a hacer? Dicen, pues ¿cómo los vamos a convertir? No, pues que crean, si no los matamos. Pues entonces sí, yo creo en Cristo. Y era la Inquisición. Cuando creían, ellos seguían guardando sus prácticas. Decían, estos no van a dejar esto no lo van a dejar. Vamos a adoptarlo. Le cambiamos el nombre. Entonces, lo que era la adoración a una diosa, Afrodita, dijeron, ¿cómo le hacemos aquí? Pues es que está difícil, muchacho, que la adoración a Zeus, la adoración al nacimiento del sol, ¿cómo le hacemos? Tenemos que adoptarlo, pues ponle que nació Jesús tal día y ponle que en vez de Afrodita, que es la madre de Jesús, y empezaron a adoptar todas las costumbres paganas. Y la Iglesia Católica se convierte en lo que se conoce como un cristianismo pagano. ¿Todos me están siguiendo, hermanos? ¿Están aquí? Ok. Entonces, ¿qué más sucede? Se hace un concilio
Vamos a hablar de dos palabras. Ecuménico. ¿Han escuchado la palabra ecuménico? Son palabras domingueras, pero hoy es sábado. ¿Quién no la ha escuchado? Okay. Este es un movimiento muy grande ahorita también, Ecuménico es, no importa, tú crees en Cristo, no importa en qué iglesia vayas. Vamos a unirnos. No importa. Por eso hay mucha popularidad en estos últimos 20 años de las iglesias megachurches, le dicen, iglesias bíblicas o iglesias de la comunidad, community churches, dicen. Entonces tienen como 1,000 o 2,000, es como 10,000. ¿Cómo le hacen estos? Nosotros no podemos bautizar a 2 y estos. ¿Me están siguiendo todos, hermanos? Ahí les va. Porque ellos te dicen así: ¿tú qué eres? ¿Tú crees en Cristo? No importa, somos hermanos. Somos hermanos. Pero alguien que está bien doctrinado le dice: no, ni primos somos, muchachos. Ni a primos llegamos. ¿Me están siguiendo? Entonces, esta parte del ecuménico es un movimiento que nace en el siglo III, donde se trata de reunificar a todas las diferentes apostasías que ya había. La iglesia de Cristo estaba firme, no, nosotros así ya. Esta es la ley, el canon, los 27 libros, así, y nos vamos a sujetar a la doctrina de los apóstoles, al didaxei, ya. Pero los demás estaban por todos lados. Y esto empieza a mover esto. Esto se le llama como el concilio ecuménico o la asamblea católica, siglo III. ¿Ok? ¿Todos me siguen? Año 381. ¿Ok? Después de Cristo. Ya, la iglesia católica, la más grande, poderosa, es poderosa. Te voy a decir por qué la iglesia católica es poderosa. ¿Listos? Porque ¿cuánto vale un terreno en el centro de Gothenburg? ¿Cuánto vale un terreno? Afuera me dice el hermano, está barato, tampoco no. Pero métete aquí donde hay luces, donde está la ciudad, sale caro, ¿a poco no? La iglesia católica tiene la mayoría de sus riquezas de bienes y raíces. Porque en todos los centros de todas las ciudades, ¿qué es lo que hay, hermanos? A una parroquia. Y no es un terrenito, agárrate. ¿O no es cierto? Sí. Fíjate, número 1. Número 2, ¿no pagan impuestos? No pagan impuestos. Número 3, ¿listos? Le cobran al paletero, al elotero, a todos los que están afuera. ¿Quiere usted que venda acá? Me va a tener que dar una mordida, me va a tener que pagar. No solamente eso, todas las iglesias envían su dinero al Vaticano. ¿Tú sabías? Haz de cuenta que como nosotros recogemos la ofrenda y que se enviara al Vaticano. Échale. En la India, en México, y en México en cada pueblito hay una parroquia. Estamos hablando de un dineral, hermanos. Pues dice el imperio, ya la hice. El Vaticano es un propio país. Tú vas a Roma y de pronto pasas la plaza de San Pedro, le llaman ellos. Entonces ya estoy en el Vaticano, es otro país. ¿Cómo? ¿Estoy en Italia? No, es el otro país. Esto es otro país. Estamos adentro, pero no estamos adentro. Y ahí el Papa es y nace esta idea. Si hay arzobispos, tiene que haber una cabeza como el emperador. Por lo tanto, el primer papa que se da no sale sino hasta el año 606 después de Cristo. ¿Sabían ustedes eso? Está la idea de un emperador sobre la iglesia católica. El emperador es el que es el dueño de la iglesia católica. Pero cuando empieza a caer el imperio, la iglesia católica es muy fuerte y dice, no, ya no. Necesitamos poner nuestro propio papa. Y poner el papa. ¿Y saben ustedes que también había una mamá? ¿Se sabe usted la historia de la iglesia católica? ¿No? ¿No sabías que había una mamá? Ahí les va. ¿A quién le gustan las historias? Levante la mano. Sí, son bien chismosos, porque creo que son bien chismosos. Ahí le va, ¿ok? Listo. Escúchame. Había una mujer que se hizo pasar por hombre y que la ponen como papa. Y era mamá.
Y se dieron cuenta mucho después. Ay, mamá, ¿sí era mamá? No era papa. Eso fue lo que ocurrió. Ahora, cuando ocurre, en el año 381, hay una gran división. Constantinopla dice, nosotros no estamos ni de acuerdo con esta idea del emperador, ni con esta parte de las imágenes, porque había imágenes en la Iglesia Católica. Porque como eran griegos, y los griegos adoraban imágenes, cuando se convierten, dicen, no, déjale que tengan a Afrodita, nada más ponle que es la Virgen María. Déjale que tengan a Zeus, nada más ponle que es San Pedro. Empiezan a cambiar todo esto, lo adoptan. Y uno dice, una iglesia grande, Constantinopla, que es Istambul, en Turquía, dice, nosotros no estamos de acuerdo con esto. No, esto es, como dicen en México, esto es un mugrero, esto no está bien. Esto no lo vamos a aceptar. Y le dicen a Roma, no lo vamos a aceptar. Y se encuentra la primera división de la Iglesia Católica. De la Iglesia Católica a la Iglesia Ortodoxa. Y se parte. Y dice la Iglesia Ortodoxa, o sea, en el segundo concilio ecuménico, dice, nosotros no aceptamos esto. Está muy mal lo que están haciendo, que las imágenes, ustedes son unos paganos. Y lo que hacen es que se separan de ellos. Y dicen, es más, Roma no es la capital. Nosotros nos vamos a nuestro... Y Estambul o Constantinopla se hace la capital de los ortodoxos. Por eso en Grecia, en Macedonia, en Croacia, en Turquía, en Rusia, en Armenia, la iglesia ortodoxa es poderosa. ¿Ustedes saben la diferencia entre la iglesia ortodoxa y la iglesia católica? Por eso estamos viendo la historia de la iglesia ortodoxa no tiene imágenes en sus templos, pero tiene pinturas. Aunque no sea tridimensional, está bien. Y tienen muchos templos por todos esos lugares. Ellos no tienen papa, ellos tienen lo que le llaman un patriarca. ¿Me están siguiendo? Estamos en 400, ok. Ahí vamos, espérense. Lo siguiente lo digo solamente para información. La misa latina, 394 después de Cristo. Porque cuando predicaban en su idioma, todos entendían. Y dicen, vamos a hacer mejor la misa latina para que nadie entienda. Y la hacen en latín. ¿Saben cuándo se acabó de hacer la misa latina en la Iglesia Católica? Con el Papa II, con Juan Pablo II, hace como 60, 70 años. Por eso ves todas las películas antiguas, en nombre del Patri, del Hijo, del Espíritu Santo. Todo en italiano, todo en latín. Porque nadie entendía. Tus abuelos iban a la iglesia. ¿Qué dijo? ¿Quién sabe? Pero te enojó porque mira cómo lo dice. Ni los sacerdotes se memorizaban todo. Y dijo Juan Pablo II, no, esto no. Y lo cambió. Y cuando lo cambia, se viene en el siglo XIX muchas denominaciones que salen de la Iglesia Católica. ¿Cómo? La carismática. La carismática dicen, yo soy católico también. Nada más que somos diferentes. ¿Todos me están siguiendo? Siglo IV. Siglo V. Ahora, siglo IV. Ponle nota, ¿ok? En la India, donde fue a predicar Tomás, se encuentran rastros de la Iglesia de Cristo en los que se conocen como los Nazarani. O sea que mientras está pasando todo esto de la Iglesia Católica, la Iglesia Ortodoxa, la Iglesia de Cristo sigue. Y hay rastros, hay evidencia. Decir que la Iglesia de Cristo murió y resucitó es una aberración, no hace sentido. No hay evidencia. Está por todo el mundo la historia. ¿Listos? Siglo V, extrema unción, que era una práctica realmente pagana. El purgatorio, que era una forma de sacarle dinero a los fieles. Y el establecimiento del Papa. Santo,